Quiero empezar este mensaje, y este mensaje siempre que quiero empezar con el mensaje, hemos estado hablando en estas semanas acerca de las 5 mujeres, una por una de ellas, que aparecen en la genealogía de Jesús, en el libro de Mateo, y siempre quiero mostrar que, en primer lugar, normalmente las mujeres no aparecen en la genealogía de los judíos. Tradicionalmente no es así. Pero esto es para que el hombre vea y se dé cuenta de que Dios tiene sus planes. Y dentro de esos planes es que cuando una persona entiende el Evangelio, no importa su naturaleza, no importa quién es, no importa el género, no importa la ciudad, no importa la zona geográfica. Y vemos en el libro de Mateo, voy a leerlo rápidamente, capítulo 1, verso del 2 al 6, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de quien ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuántos saben de que Judá con su familia no vieron el plan de Dios? ¿Quién lo vio? Tamar vio el plan de Dios. Y cuando uno ve el plan de Dios y se conecta, ¿qué es lo que Dios hace? Hace su obra, se extiende. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y a Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Hablamos de ella la semana pasada y decíamos acerca de Rahab algo muy importante. Cuando Dios habla de Rahab, se expresa de ella tal y como es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo no importa lo que hemos sido, importa lo que Dios va a hacer. Cuando vemos en Hebreos 11:31, por ejemplo, por la fe Rahab, la ramera, dice. Y uno dirá, ¿qué hace una ramera en medio de la genealogía de Jesús? Es porque el problema no es lo que hace. El problema es la condición del hombre. Porque en el reino de Dios, en el plan de Dios, no existe pecado grande ni pequeño. El pecado es pecado, y el pecado lo que hace es condenar al ser humano. Entonces, cuando hablamos de Rahab en Santiago 2:25, por ejemplo, asimismo también Rahab, la ramera, dice, no fue justificada por sus obras, dice, o por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, cuando hablamos de la genealogía del Señor Jesús, tenemos que saber por qué la Biblia, siendo un libro santo, ¿cuántos saben que es santo? La Biblia no oculta absolutamente nada acerca de nadie. ¿Por qué no lo oculta? Porque el problema no es lo que el hombre hace, el problema siempre va a ser su condición. Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios lo escogió sabiendo lo que David iba a hacer. Sabiendo que David iba a adulterar y luego a asesinar. ¿Me explico? Entonces, pero Él lo llama un hombre conforme a su corazón. Cuando habla de Rahab, la ramera, es porque eso era. Y vemos que un libro que decimos que es santo porque es santo, pero ¿por qué es santo? Es santo porque es todo el pensamiento de Dios está escrito en la palabra. Entonces, vemos que Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth de Obed. Es decir que Rahab fue abuela de Ruth. Y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la quien fue mujer de Urías. Ahora, vemos las mujeres que aparecen. Estamos hablando de Tamar, estamos hablando de Rahab, de Ruth, luego Betsabé, que fue la esposa de Urías, y María, que es con quien vamos a terminar la secuencia en las siguientes semanas. Ahora, lo que yo quiero compartir, yo quiero que ustedes vean que el Evangelio, la palabra de Dios, que es tan clara, es tan eficaz, es tan preciosa, siempre nos va a mostrar a Cristo, siempre nos va a mostrar sus planes. Rahab no era judía. Cuando hablamos de Rahab, sabemos que ella era de Jericó. La Biblia sabemos que no esconde su identidad, por el contrario, nos muestra quién era, porque el testimonio de los justos es importante. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro testimonio es importante? ¿Cuántos saben que
el hombre que entiende su condición y sabe de dónde Dios lo ha sacado, eso es importante. Por eso es que tú ves a una mujer que había tenido 5 maridos y el hombre con el que estaba no era su marido. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, ella no tiene ningún problema en decir: vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho mi vida, me ha dicho que he tenido 5 maridos y me ha dicho que con el que estoy ahora no es mi marido. ¿Qué mujer en su sano juicio hace tal cosa? Pero cuando el evangelio está en el corazón del hombre, cuando el testimonio de Dios está en la vida del hombre, de dónde Dios nos ha sacado no importa, porque estamos caminando hacia adelante. ¿Cuándo es que comienza a cobrar importancia? Cuando no entendemos con claridad qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuando uno entiende su condición y su naturaleza y comienza a ver el plan de Dios de salvación provisto en Cristo Jesús para nosotros, entonces puede venir con un corazón abierto al evangelio y entiende el por qué necesita el hombre ser rescatado por Dios. Si una persona, siempre pongo este ejemplo, pero lo voy a mencionar otra vez. Si una persona se está divirtiendo en la playa, está en medio del océano, ahí divirtiéndose, está feliz, y yo le mando un salvavidas, está en el mar, ¿qué va a hacer con el salvavidas? Lo echa afuera. Oye, ¿qué tiene? Dile, me estoy divirtiendo. Pero si esta misma persona se está ahogando, está a punto de morirse, y le envío al salvavidas, ¿cómo va a recibir al salvavidas? Con gratitud, con esperanza, y va a estar eternamente agradecido. Mucha gente no conoce y no recibe a Cristo porque aún no está pasando las dificultades o no está entendiendo quién es Dios en su vida y de qué necesita ser rescatado. El hombre no entiende y no sabe de qué necesita ser rescatado. Por eso es que cuando hablábamos del joven rico, la Biblia nos enseña del joven rico. ¿Qué nos dice? Todo esto lo he hecho desde mi juventud. O sea, era un hombre que pensaba que era bueno y él mismo, a sí mismo, se había creído esa naturaleza de que era bueno. Pero hermano, la Biblia dice que ninguno hay bueno. Entonces, cuando hablamos ahora que vamos a hablar de Ruth, ¿quién fue Ruth? Nos va a hablar de cómo para entender quién era Ruth, primero tenemos que ver de alguna manera cómo Salmón escogió a Rahab. Cuando hablamos de Rahab, la prostituta, como dice la Biblia, tanto en Santiago 2:25 como en Hebreos 11. ¿Cuántos saben que todo el pueblo de Dios sabía que Rahab, lo que había hecho Rahab? Porque Rahab fue una heroína en el pueblo de Israel y todos sabían que ella era prostituta. ¿Te imaginas a Salmón diciendo, estoy enamorado de esa mujer? ¿Te imaginas lo que habrá ocurrido en su familia? Oye, un ratito, pero esa mujer no conoce su pasado. La pregunta es, ¿eso importa? Yo estoy seguro que él conocía perfectamente con quién se estaba casando. Pero no importa el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado de una persona, antes de conocer a Cristo, no tiene importancia. Cuando la persona está en Cristo. Quiero que lo entiendan. Cuando la persona está en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que importa es la nueva persona que Dios ha llamado a que esa persona sea para caminar con Él. Cuando vemos un pasaje en la Biblia, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Entonces, ¿importa el pasado? No importa el pasado. Importa lo que Dios va a hacer adelante. Pero, ¿cuándo es que eso va a ocurrir en la vida de esa persona? Cuando entienda quién es Cristo, entienda quién es Dios, entiende el Evangelio. Vamos a ver juntos la historia de Ruth y para eso quiero leer el capítulo 1, del 1 en adelante. Aconteció en los días
que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Estamos hablando de este hombre. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice acá la Biblia, y murió, dice, Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Ruth, de quien estamos hablando hoy día. Amén. Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, dice. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, estamos hablando de Noemí, que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella escuchó lo que antes no escuchaba. Después voy a explicar eso. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo, dice, a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Saben por qué, no? Porque la ley judía decía de que si un esposo de una de ellas había muerto, en este caso murieron los 2, el hermano subsiguiente debería de rescatarla para dejarle herencia, es decir, para que ella tenga genealogía, para que ella tenga una generación. Pero ella le está diciendo, Noemí le dice: ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus después voy a explicar eso. Vuélvete tú tras ella. O sea, ella te estaba recomendando: anda, toma tu camino, haz lo que tengas que hacer, vuelve a tu pueblo. Pero vamos a ver, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué le dice? Y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, ya no dijo más, dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, dice, toda la ciudad se conmovió, dice, por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llames
o no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Interesante lo que ella está diciendo, luego lo vamos a ver. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es preciosa, es viva y eficaz, Señor. Permite que esta verdaderamente, Señor, cale en nuestro corazón. Permite, Señor, que cada una de las palabras, Señor, que salgan de tu palabra y que se expresen esta mañana, Señor, sean palabras ministradas totalmente por ti, por tu Espíritu Santo. Y, Señor, que cada corazón en este lugar realmente pueda ver y entender y conocer quién eres tú, Señor. Conocerte como tu palabra me enseña en espíritu y en verdad, Señor. Permite, Señor, que así sea, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ya estamos familiarizados con la historia, ¿verdad? Vemos que Noemí había perdido a sus 2 hijos. Ella regresa a Israel, pero ya no regresa sola, ¿verdad? Ahora está regresando ¿con quién? Con Ruth, su nuera. ¿Por qué? ¿Por qué ella regresó? ¿Por qué ella está regresando a la casa? Es decir, ¿por qué ella está regresando a Israel? Porque escuchó la noticia de que Dios pasó por Israel y hay abundancia de comida. ¿Recuerdan ese pasaje? Ella reconoció, ella escuchó. ¿Significa que antes Dios no estaba en Israel? Dios siempre ha estado con su pueblo. Pero ¿quiénes estaban antes liderando esa familia? Elimelech y sus hijos. Dice que hubo hambre en la tierra y ellos tuvieron que salir a buscar, pero ellos se acomodaron en un campo que no era el campo que Dios había preparado para ellos. Ellos se acomodaron en Moab. Y es interesante ver, porque así la Biblia nos lo va a ir mostrando, cómo ellos se fueron separando del plan de Dios en sus vidas. Esto es algo que puede ocurrir con mucha gente, ocurre con mucha gente. Y aún tener cuidado, porque puede ocurrir aún con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, lo interesante es que la palabra acá que nos muestra que Orfa, una de sus nueras, regresa a su ciudad con sus dioses. Ella regresa a su vieja naturaleza. Cada vez que una persona regresa al mundo, por decirlo de alguna manera, o regresa a su antigua naturaleza, se separa de una manera sistemática, como el mundo lo hace, permite que el hombre se separe de Dios, siempre va a regresar a su vieja naturaleza. Esa es la razón por la cual vemos a Pedro que cuando Jesús muere, él se encuentra totalmente abrumado, abatido, pero no tiene esperanza. ¿A dónde regresó? A las barcas, de donde Dios lo sacó. Él regresó del lugar de donde Dios lo sacó. El hombre siempre tiene esa tendencia a regresar a su vieja, su antigua naturaleza. Amén. Entonces, en el mensaje sobre la vida de Rahab, que si usted quiere verlo, está en YouTube, en el canal de la iglesia, o puede verlo en el mismo canal del Facebook de la semana pasada, vimos cómo ella sabía perfectamente que si ella seguía en Jericó, porque Rahab, ¿qué es lo que vio Rahab? Estoy hablando de la Rahab, la que era prostituta. ¿Qué es lo que ella escuchó? Ella escuchó que Jehová era Dios. Ella escuchó cómo Dios libertó a su pueblo de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo. Ellos tuvieron que escuchar todo esto, era muy comentado. Entonces vimos cómo ella sabía perfectamente que si ella seguía con sus dioses y con su pueblo, es decir, con Jericó, ella y todos sus seres queridos iban a ser destruidos. Eso es lo que le espera al hombre que camina sin Dios, que camina por su propia cuenta. Es por esta razón que ella, ¿qué hizo? Se aferró a Jehová y por fe, porque así lo menciona la Biblia en Hebreos, por fe ella ayudó a los espías
a costa de su propia vida. Ella sabía de que si estos se enteraban, si el rey de Jericó o en Jericó se enteraban de lo que ella había hecho, ella iba a ser muerta, y no solamente ella, toda su familia. ¿Pero le importó su vida? No le importó su vida. Entonces, esta es la razón por la cual ella se aferra a Jehová, se aferra a Dios, y ayudó a los espías, sabiendo que le podía costar su propia vida. Ahora, en el caso de Ruth, que estamos viendo ahora, que es la nuera de Noemí, es algo similar a lo que pasó con Rahab. ¿Por qué? Porque ella entendió y lo tenía claro. ¿Dónde podemos ver esto? En Ruth capítulo 1, versos 15 al 17 dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Y qué respondió Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y allí seré sepultada. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El camino que ellos estaban a punto de tomar era un camino claro. ¿Con cuánto dinero salió Ruth y Noemí? ¿Con cuántos carros dice la Biblia que salieron? ¿Con cuántas posesiones dice que se fueron? Nada. ¿Cómo salieron? Manos vacías. Salieron con las manos vacías. Así es. Hermanos, ¿qué pasa con Moab, el campo de Moab? ¿Por qué la Biblia lo menciona? Esto es importante entenderlo porque Moab es un ejemplo de cuando una persona comienza a seguir sus propios patrones, su propio criterio, su propia forma de ver la vida. Los campos de Moab, la Biblia dice que había, cuando leemos Ruth desde el capítulo 1, nosotros vamos a ver que hubo hambre en la tierra. Pero ¿cuántos saben que los que confían en Jehová van a ser soportados, van a ser ayudados? El Señor no desampara a ninguno. Y siempre no he visto justo desamparado, dice la Biblia, ni que su generación mendigue pan. Pero Elimelech, bueno, él, ¿qué es lo que hace? Él toma su propio criterio y él se queda en los campos de Moab y comienza a seguir su propio juicio, su propia forma de ver la vida. Se queda en un campo en el cual Dios no lo ha llamado. ¿Por qué? Él no está siguiendo el plan de Dios. Él está siguiendo lo que a él le parece. ¿Saben? Cuando comenzamos nosotros a tener en la vida problemas, dificultades, ¿cuántos la tienen? Todos vamos a tener dificultades. Todos estamos en la escuela del discipulado directo de Dios, donde día a día somos transformados. ¿Y qué es lo primero que va a venir a nosotros? Vamos a tratar de aplicar nuestros propios métodos. Vamos a tratar de hacer las cosas que nos parecen mejor, aunque parezcan buenas. Como el joven rico, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y la Biblia no dice que no debemos cumplir la ley de Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que la ley, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los preceptos de Dios son el resultado de la intimidad del hombre con Dios. No sé si me explico. ¿Qué significa eso? Que fruto de mi comunión con Dios son mis acciones. No es al revés. Yo no acciono para acercarme a Dios. En mi encuentro con Dios, lo que hace que produzca acciones de bien. Es lo que produce que cumpla su palabra. Pero ¿cuántos saben que vamos a fallar? Pero no somos condenados por ello. Ahora, Elimelech y su familia, ellos debieron haber regresado a Israel. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Ellos decidieron quedarse en los campos de Moab. ¿Por qué? Porque aparentemente todo estaba bien allí. Todo estaba chévere, tranquilo. Había sosiego, había calma, aparentemente. Pero cuando las cosas no caminan conforme al plan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando muchas veces nosotros hacemos lo que creemos que es necesario desde nuestro ángulo de vista, y sin darnos cuenta, ojo, comenzamos a desechar los planes de Dios, la voluntad de Dios sobre nuestra vida, y luego nos encontramos con una actitud en nuestra vida de que no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Ya nosotros hemos pasado por eso. Y yo le doy gracias a Dios,
de que el Señor nos ha rescatado de vivir una vida de apariencias, de vivir una vida religiosa, de vivir una vida simplemente siendo religiosos, viniendo a la iglesia y creyendo que porque estamos haciendo eso o porque estamos cumpliendo con Dios. Dios no nos ha llamado a ello. ¿Cómo, pastor? O sea, que Dios no me ha llamado a que venga a la iglesia, que cumpla, a que diezme, a que ofrende. No, sí, eso es parte de Dios. ¿A qué te ha llamado? ¿Sabes a qué Dios te ha llamado? A que cumpla su plan. ¿Qué? A que cumpla su plan. No a que hagas tu propia voluntad, tu propia cosa. Él te ha llamado a que tú cumplas sus planes. Porque Él ya tiene los planes preparados para tu vida. Pero a veces nosotros creemos que lo que nosotros hacemos son los planes de Dios. No, falso. Yo era un mentiroso. Cuando digo yo era un mentiroso, me refiero a que yo creía que hacía las cosas que Dios me había llamado a hacer. Pero ¿saben qué? Yo estaba haciendo mi propia cosa. Porque no tenía la claridad del Evangelio en mi corazón. Y Dios me sacó de ahí. ¿Saben? Yo era parte de ese grupo donde Dios decía, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo hice esto en tu nombre. Si fuera demonios, sané enfermos, hice milagros en tu nombre. Y Él dice, en aquel día te declararé, nunca te conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo? Porque ¿qué es un hacedor de maldad? No es el que hace no es el que hace maldad. Porque la Biblia dice que todos somos malos, pero bíblicamente un hacedor de maldad es el que hace su propia cosa, su propia voluntad y no la de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de Elimelech, perdón, porque no me aprendo su nombre bien, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Elimelech, ¿verdad? Elimelech. Bueno, como dirían los grifos, whatever. Pero lo que podemos nosotros entender acá es que Elimelech, ¿qué era lo que él estaba haciendo? ¿Por qué se quedó en los campos de Moab? Porque él estaba haciendo su propia cosa. Creía. Entonces él no pudo avisorar, él no pudo detectar lo que le iba a llegar. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, no puede avisorar lo que le va a venir. No puede ver. ¿Por qué? Porque está ciego. Cuando una persona está ciega, cuando está religiosa, cuando hace cosas simplemente por cumplir, hago, estamos llenos de activismo. Dios no nos ha llamado a ser activistas. Dios nos ha llamado a cumplir sus planes, a hacer su voluntad, a desarrollar lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Ruth? ¿Qué es lo que vio ella? Que Israel era una tierra de bendición. ¿Por qué? Porque Noemí escuchó. Antes, ¿por qué no escuchaba? Porque tenía al marido al lado, pues. Ojo, maridos, esposos, con mucho cuidado lo digo. Cuando el hombre está fuera de la voluntad de Dios, vamos a hacer de maldición en la casa. Maldición en el sentido, no significa que te va a ir mal. Te puede ir bien. Puedes ganar mucho dinero y pensar, ay, Dios me está bendiciendo. Toda buena dádiva, dice la palabra, viene de lo alto. Pero puedes estar caminando fuera del plan de Dios. Y a veces podemos estar pensando equivocadamente. Eso fue lo que ocurrió con Elimelech. Eso fue lo que pasó con Elimelech. Pero cuando él ya no estaba, sus hijos tampoco estaban las dos nueras, y se quedó con la que tenía que quedarse, porque era parte del plan de Dios. Dice la palabra que ella escuchó, Noemí escuchó, que Dios ha visitado los campos de Israel. Cuando una persona se van los obstáculos, ¿no? Lo mismo le pasó a Abraham, tenía que separarse de Lot, Taré, su suegro tenía que morir, para que él nuevamente enrumbe dentro del plan al cual Dios lo había llamado. Entonces es importante estar atentos a la palabra. Estos mensajes, hermanos, no son para llenarte de conocimiento, son para ayudarte a conducir tu vida. Es para que te ayude a ti y a mí a saber qué cosa es lo que tenemos que hacer. Ay, pastor, yo quiero hacer el plan de Dios. Ora por el plan de Dios. Yo quiero hacer el plan de Dios en mi vida. Bueno, ¿cuál es? En la Biblia está.
Colosenses nos da un reflejo de ello. Colosenses 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Si está escondida significa que tengo que buscar, ¿o no es así? Entonces, ¿qué descubrió Ruth? ¿Qué fue lo que ella vio? Que Israel era una tierra de bendición, mientras que los campos de Moab simplemente son el criterio humano. Entonces, ¿qué decide ella? Ir con Noemí a pesar de que está yendo a ciegas porque no sabe lo que va a ocurrir. Ellas no saben si mañana van a morir, si en el camino van a ser asaltadas por ladrones. Ellos no saben nada. Pero ¿qué es lo que tienen claro en su corazón? La comunión con Dios. Ellas llegaron a Belén y es interesante porque la Biblia dice que llegaron justo en el tiempo de la cosecha. Vamos al capítulo 2 de Ruth, por favor, para leerlo, aunque usted puede leerlo en su casa. Pero ellos llegaron a Belén justo en el tiempo de la cosecha de la cebada y ella comenzó a recoger espigas. En Ruth 2, que se lo dejo de tarea, amén, para que lo lea en su casa y pueda seguir estudiando la palabra y vea y vuelva a leer este pasaje hasta que Dios le aclare las cosas en su vida. Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué amén? Porque hay genealogía. ¿Y qué significa? Que el Salvador tiene que nacer. Amén. Entonces, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual, ¿cómo se llamaba? Verso 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Verso 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O plan de Dios? Absolutamente. Cuando ella se conectó, porque Noemí se conectó otra vez con Dios, toda su generación se comenzó a ordenar otra vez. Porque aunque sus hijos estaban muertos, Ruth era parte ahora de su generación, pero tenía que entrar en un orden. Amén. Tenía que entrar a la genealogía. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Verso 5. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Qué eran las gavillas? Las gavillas eran los lados externos de los campos que Dios ordenaba que siempre que esa parte no deberían cosechar, sino eran parte que estaban a los lados del camino para todos aquellos que eran pobres, que no tenían dinero, que se morían de hambre o que estaban en una situación muy difícil, ellos podían recoger de esos lados del campo. Era parte del testimonio. O sea, ellos diezmaban el 10% al Señor y el otro 10% lo usaban, era separado justamente para las obras sociales, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Verso 8. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Le metió el ojo, ¿no? Pero está bien, porque todo está preparado por Dios. Amén. Entonces nosotros ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver? Que, hermanos, que Dios no puede usar, escúchame bien, Dios no va a usar y no puede usar a nadie que camine bajo sus propios pensamientos. Si una de las cosas que nosotros trabajamos duro aquí en la iglesia, suena mal decirlo, por eso tenemos la escuela, tenemos los grupos de alcance, tenemos el díptico, que son herramientas que nos ayudan a que el hombre primero pueda entender su condición. Porque mientras el hombre no entienda el problema fundamental del ser humano, no va a entender quién es Cristo. Conceptualmente lo va a entender, pero no va a entender por qué y para qué, o sea, y mucho menos va a entender su propósito.
Va a ocurrir lo que dijo el apóstol Pablo: esto pido y requiero en el Señor. Cuando hablen, no tienes que ir ahí, pero lo voy a mencionar, Efesios 4, del 17 al 18. Esto pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, viven conforme al mundo, no conforme al plan de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, vemos aquí que Dios no puede usar a nadie que camina bajo sus propios pensamientos. Él no puede. La Biblia dice: ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El problema acá es que Rahab dejó su Jericó, la prostituta de la cual Dios habla, que después se casó con Salmón, abuela de Ruth. Ella dejó su vieja naturaleza. Rahab dejó su Jericó, es decir, dejó sus pensamientos, su propio caminar, para ir en pos del Dios de Israel, este Dios que se estaba presentando a su vida. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Ruth, ¿qué dejó? Junto con Noemí, ella dejó todos los campos de Moab. ¿Qué significa eso? Ella dejó su vieja naturaleza. Ella dijo: no voy a ir con los dioses de Moab, porque ellos sabían. Ellos estando en el campo de Moab, es muy probable, la Biblia no lo menciona, no lo dice, pero es muy probable que él con sus dos hijos se desviaron. Por eso fueron raídos, como lo que le pasó a Judá. Dos hijos de él, y él mismo no fue raído por misericordia, pero tuvieron que ser raídos porque se desviaron del plan de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, Noemí, junto con Ruth, dejan los campos de Moab para venir a Israel, que representa y simboliza la promesa de Dios para su vida. Entonces, es necesario que esto ocurra. ¿Por qué? Isaías lo aclara. Isaías 55, versos 7 y 8, ¿qué nos enseña? Y algunos de ustedes creo que hasta ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Porque es un texto que siempre estamos compartiendo. Deje el impío su camino. Y cuando entendemos ¿qué entendemos por impío, verdad? Impío es una persona que no tiene pacto con Dios. Es una persona que vive separada de Dios. Por eso dice: deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Verso 8. Porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Ruth? ¿Qué es lo que pasó con Rahab? ¿Qué tienen ellas en común? Ellas inmediatamente, cuando comenzaron a ver el Evangelio, comenzaron a ver la verdad a través de Israel. Cuando Ruth comenzó a ver a través de Noemí, comenzó a ver la promesa que Dios le había dado. ¿Qué es lo que comenzó a hacer? Volvieron su corazón a Jehová. Dejaron sus pensamientos, dejaron sus caminos para tomar nuevos caminos y nuevos. Ya no el pensamiento conforme al mundo, sino qué es lo que Dios tiene para mi vida. Por eso es que usted viene a la iglesia. ¿Para qué viene a la iglesia? Este es un lugar de entrenamiento. La obra no está aquí adentro, la obra está afuera. El evangelio nosotros lo damos afuera. Amén. Claro, y hay gente probablemente que viene por la primera vez o segunda vez. Bienvenidos, gloria a Dios. Y lo invitamos a que sea parte de un grupo porque nos interesa de que usted pueda aprender quién es Dios. Entonces, así como ellas, nosotros debemos saber cambiar nuestro corazón, es decir, dejar nuestros pensamientos y nuestros caminos. Siempre nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera, ¿o no es así? Siempre es así. En lo económico es fácil usar una tarjeta. En lo relacional es fácil gritar o es fácil molestarse. Entonces, Isaías 55:3, ¿qué es lo que nos dice? Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Esto fue lo que hicieron Ruth, esto es lo que hizo Rahab. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Qué escuchó Rahab? Escuchó acerca de Dios,
del pueblo de Dios, escuchó de las maravillas de Dios. ¿Y qué hizo eso en su corazón? Ella, ¿saben por qué era prostituta, verdad? Ella era prostituta porque probablemente los sacerdotes, como dicen los teólogos, los sacerdotes tenían a ciertas mujeres que eran prostitutas para Moloch y el otro dios que ellos tenían. Eran prostitutas que servían a sus dioses. O sea, era como una profesión dentro del ejercicio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que cuando Rahab, y en el caso de Ruth, de quien estamos hablando hoy día, ellos inclinaron su oído a escuchar las noticias, las buenas noticias del Evangelio? Cuando hablo de Evangelio no me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando hablo de Evangelio me refiero a la respuesta de Dios al problema del hombre, que sabemos que es Cristo. Amén. Ellos comenzaron a escuchar. ¿Y qué hicieron? Su corazón se volvió hacia Dios. Por eso es que Rahab fue rescatada. Por eso es que Ruth inmediatamente llega. Oh, qué casualidad, llega justo en el momento de la cosecha. Si estaban yendo sin plata, sin dinero, con misios, como decimos acá, misias, pero llegaron de frente a recoger alrededor de las gavillas que estaban. Y ella no paraba, ¿no? Porque quería acumular todo lo que podía. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a escuchar. Cuando el hombre comienza a escuchar el Evangelio, comienza a escuchar el plan de Dios sobre su vida, comienza a escuchar lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que esto produce? Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nuestro corazón siempre nos engaña, siempre piensa que las cosas que hacemos son correctas y juzgamos en base a lo que somos y a nuestra experiencia. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Primero, a nadie juzguéis, dice la palabra, porque todo el juicio se le ha sido dado solamente a Cristo. Cuando nosotros comenzamos a mirar y a criticar a la gente, lo hacemos por ignorancia, porque no entendemos. Dios lo único que tiene siempre es misericordia. Eso no significa de que si es un hermano que tiene tiempo en la iglesia, no lo corrija. Amén. Y si eres ese hermano, amén. Y yo también me incluyo. Entonces, nuestro corazón muchas veces piensa que es correcto, pero tenemos que entender que el corazón del hombre, cuando camina bajo su propio criterio, es engañoso y perverso. La Biblia dice que más que todas las cosas. Cuando dice más que todas las cosas, ¿hay algo más perverso que el corazón? Si Dios está hablando, es así. Lo que Dios está diciendo es que el corazón es corrupto, es perverso, es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, Dios no puede obrar en la vida de un creyente cuando todavía sigue bajo sus propios criterios. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus planes. Y cuando uno tiene sus planes y Dios tiene los planes que Él ha preparado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Comenzamos a chocar. Es lo que pasa en las relaciones matrimoniales. Mi esposa dice una cosa y yo digo otra. Un ratito. Y a veces yo, el macho, ¿no? El hombre de la casa, me quiero imponer. No, las cosas son así. Aunque ustedes saben que eso no es así, pero por si acaso lo digo, ¿no? Yo hago lo que ella dice. Sí, mi amor, le digo, ¿no? Pero no quiero salirme del punto. Lo importante aquí es entender que si nosotros siendo esposos, conversando las cosas, muchas veces no nos entendemos, teniendo una comunión, una relación íntima, chocamos. ¿Cuánto más nosotros vamos a chocar con Dios? Por eso es que muchas de las cosas que nos comienzan a ocurrir en nuestra vida no las entendemos. ¿Por qué no entendemos? ¿Sabes por qué no entendemos? Porque queremos ver lo que queremos ver. Queremos un Dios a nuestra medida. Queremos un Dios que haga lo que nosotros queremos. Queremos que Dios cumpla lo que yo quiero. Esta es mi oración. Y si no me escuchas, te voy a hacer huelga de hambre. Voy a ayunar 5 días, 7 días, 21 días. Huelga de hambre al Señor. Hasta que me cumplas. ¿No es así? Dios no nos ha llamado a eso. Pastor, ¿significa que no debemos ayunar? Sí, pero no ayunamos para eso.
Ayunamos para conocer el plan de Dios. Jesús lo que ayunaba. Antes de escoger a sus discípulos se pudo decir: Pedro, tú me caes bien, eres chévere, me encanta tu carácter, ¿no? Como hay gente que dice: oye, ¿cómo me gusta tu carácter, el carácter de esa persona, ¿no? La Biblia dice que Jesús se pasó la noche orando. ¿Para qué? Para saber quiénes iban a ser sus discípulos. Nada hizo el Señor Jesús sin orar antes. Pero no, nosotros creemos que tenemos que orar para que Dios haga nuestra voluntad, porque confundimos ese verso cuando dice que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo hará. Pero ¿qué cosa es lo que Él va a hacer? Todo lo que va conforme a su plan y a su voluntad, a su evangelio. ¿Me explico? Entonces, Dios tiene sus planes y nosotros tenemos nuestros planes y queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué tenemos que hacer? Alinearnos a Él. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, dice, ¿verdad? Apréndanse ese versículo. Entonces, para Rahab, Jericó murió. No sé si me dejo entender. Es como cuando alguien se va a otro país. Dejas todo para empezar una nueva vida. Me explico. Lo deja todo. Ya no tengo, o sea, puedo tener vínculos familiares, pero yo no tengo ningún, o esa persona puede decir: yo no tengo ningún vínculo ya en ese país, social, económico, relacional, posiblemente haya, pero lo dejas todo. Para Rahab, Jericó murió. Para Ruth, Moab, los campos de Moab murieron. ¿Para qué? Para dar inicio ¿a qué? A los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ellas vinieron a Él con las manos vacías, sin su viejo yo. ¿Para qué? Para empezar verdaderamente a depender absolutamente de Dios. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Hay mucha gente que dice: yo vivo por fe. Claro, tienes un salario al mes, sí, claro, pero vive por fe verdaderamente. Eso no significa de que el trabajo no sea de Dios, sino que Dios quiere hacer cosas mayores en tu vida. Pero primero tienes que entender que tú no estás en este mundo para hacer tu propia cosa. Tú no has venido a este mundo para hacer tu propio camino. Tanto nos cuesta al ser humano entender esa verdad. Y para entender esa verdad en nuestro corazón, peleamos con Dios. Nos desgarramos, ayunamos, madrugamos, lloramos. Y hermanos, y el Evangelio es simple, es sencillo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Simple. Ay, pero fácil suena decirlo. Vivir eso es otra cosa. Entonces, en nuestro estado natural, sin Dios vamos a morir de manera irremediable, no importa lo que tú hagas. Pero si nos despojamos de nosotros mismos, vamos a permitir que Dios obre. Así como este hombre que se está ahogando, solo puede ser rescatado. Solo puede ser rescatado, escúcheme bien, si se está ahogando. Si no se está ahogando, si se está ensuciando en el lodo, todavía se está pudriendo con su pecado, hasta que lo disfruta, por más que le mandes al Salvador, no va a entender. ¿Por qué no va a entender? Porque aún no se está ahogando. Solo Dios puede abrir el entendimiento para que el hombre haga lo que Dios lo ha llamado a hacer. Amén. Entonces, estar con nosotros mismos, es decir, con nuestro criterio, es camino de muerte. Hay caminos que a los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. No importa lo que hagamos, los logros o metas temporales que el mundo nos dé una apariencia que tenemos. Y se nota. Cuando una persona está en Cristo, se nota. Cuando una persona todavía es religiosa y cree que está en Cristo, pero sigue una religión, también se nota. Jesús lo dijo: por los frutos los conoceréis. Cuando uno se muda a Cristo, comienza a vivir la vida. Múdate a Cristo. Ese debió haber sido el nombre del mensaje, ¿verdad?
múdate a Cristo para la próxima. Vamos a pensar. Pero, ¿por qué? Porque cuando tú te mudas en Cristo, comienza a venir tu bendición, la abundancia. Esa es la razón por la cual debemos ser libres de nosotros mismos y debemos integrarnos a Él, a su plan, al llamado, a lo que Él tiene para nosotros.